Bueno, buen día a todos. En esta clase virtual, vamos a hacer la continuación del tema que habíamos estado trabajando en las clases presenciales. Nosotros les habíamos contado que en esta clase virtual íbamos a avanzar un poco en la línea de la personalidad, que es el primero de los ejes de la unidad 4, y vamos a recordar un poco la posición desde la bibliografía del 10 Justiniano, la posición de Vidal y Alarcón, que son de alguna manera dos de los autores que citan un concepto de personalidad, pese a que Díaz Justiniano plantea una, una complejidad al momento de conceptualizar la personalidad en función a las cuestiones paradigmáticas que atraviesan la psicología. Vidal y Alarcón dirán entonces que la personalidad, y esto lo hemos trabajado en la clase anterior, es el conjunto de modalidades adaptativas que el individuo utiliza en su contacto cotidiano con el ambiente en el que se desenvuelve. Es el conjunto relativamente durable, y esta característica la habíamos trabajado bastante, de rasgos y patrones de conducta que presiden el conjunto de situaciones interpersonales características de la vida humana. Entonces, hacíamos mucho hincapié en esta cuestión de la durabilidad de estos rasgos y patrones, y también en la capacidad, perdón, en el conjunto de modalidades adaptativas a las que refiere la personalidad. Decíamos, es un modo de sentir, pensar y actuar que nos caracteriza, y nos caracteriza de algún modo por esto, porque responde a la adaptación de cada individuo y a una construcción. La personalidad nos llevaba a pensar en la construcción. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es conocer un poco las distintas posiciones respecto a qué es la personalidad y cómo se estructura la personalidad, más bien cómo se estructura desde diferentes posiciones paradigmáticas. Vamos a pasar una diapo, vamos a ver el concepto o la posición de la estructuración de la personalidad según Gordon Allport, Sigmund Freud, Kurt Lewin, Carl Rogers, Aida Kogan, y ahí se me fue el último. Vamos a arrancar aquí, Bronfest Brenner, no sé si lo dije bien, estoy un poco ciega a esta hora. Vamos a comenzar con Gordon Allport, que estructura la personalidad a partir de una teoría sobre la que estudia y trabaja durante varios años. Y esta teoría tiene que ver con los rasgos que constituyen o que construyen la personalidad. Fue un estudioso estadounidense, muy respetado e influyente en el campo de la psicología, y después de obtener su licenciatura en Harvard, va a viajar a Austria, va a trabajar con Sigmund Freud, lo va a conocer, se va a acercar a su teoría, y va a dar forma, de alguna manera, después de este viaje, a sus contribuciones y a construir su teoría acerca de cómo se estructura la personalidad. Recordemos que la conducta y la personalidad son como el núcleo del objeto de estudio de la psicología. Es como lo más propio de nosotros. Gordon Allport va a decir, a partir de la teoría de los rasgos, que hay tres tipos de rasgos que van a contribuir a poder evaluar y decir de la personalidad de un sujeto. En un primer momento, los rasgos cardinales, que tienen que ver con esta marca distintiva, con esta característica que hace o que se asocia directamente a una unidad, a una persona, a un sujeto. Yo podría pensar, por ejemplo, en Juana de Arco, que es lo que plantea el apunte como ejemplo, así que vamos a seguir a ese ejemplo. Juana de Arco, y lo que pensamos de Juana de Arco es, por ejemplo, como característica distintiva o como rasgo distintivo, su heroico autoservicio. ¿Sí? El modo de ella de brindarse a la comunidad, de servir, de ayudar, de luchar por algo común. En el apunte de clase vamos a tener algunos otros ejemplos. Por ejemplo, el Marqués de Sade, que según Allport, su rasgo cardinal era, por ejemplo, el sadismo, ¿no? Esta característica muy particular de este hombre.
Pero él va a decir, los rasgos cardinales son una marca distintiva de la persona, pero no son una generalidad. Existen otros rasgos que son aquellos que en su conjunto pueden utilizar las otras personas para caracterizar o para decir del modo de ser de un sujeto. Estos rasgos serán los rasgos centrales. Estas características son aquellas que se usan generalmente para decir o para hablar de una persona, como por ejemplo la timidez, la honestidad, la fluidez, la expresividad o, no sé, si es muy extrovertido, si es introvertido, si es comunicativo, si es una persona silenciosa. Son este tipo de características, van a decir, que son los fundamentos básicos. Por eso les denomina rasgos centrales. En relación a esto, Alport va a decir que cada persona tiene entre 5 y 10 rasgos centrales que están presentes en diversos grados en las personas. Es decir, que hay personas que manifiestan de una manera más clara o en mayor medida o en menor medida estos rasgos. Son rasgos presentes en la mayoría de nuestros comportamientos. En tanto existen un tercer grupo de rasgos que son los rasgos secundarios. Estos rasgos son muy particulares porque aparecen, dice Alport, en situaciones muy particulares y a veces se van a contrarrestar con algún otro rasgo, por ejemplo, un rasgo cardinal. ¿Qué quiere decir? Estos rasgos son circunstanciales. La situación hace emerger este patrón de conducta o de comportamiento. Por ejemplo, va a decir él, una persona cuyo rasgo cardinal es la asertividad, puede mostrar algunos signos de sumisión. Por ejemplo, cuando tiene, no sé, algún enfrentamiento con alguna posición de autoridad. Va a decir sobre los rasgos secundarios que son difíciles de detectar porque son estimulados por una situación o por estímulos equivalentes a situaciones muy sorpresivas de la vida de la persona, o sea, no son situaciones a las que la persona se enfrenta cotidianamente. Entonces también son rasgos con los que no se puede contar como parte de la caracterización de la personalidad, sino que cuando aparecen constituyen un dato, pero que para eso hay que encontrarse con estos rasgos, son rasgos con los que uno se va encontrando. Por eso el carácter de secundario, ¿sí? Él va a decir que los cardinales son estos que están en menos, pero que son muy particulares, muy distintivos y que en general se asocian directamente a una persona. Los rasgos centrales son este conjunto a través del cual se puede caracterizar a un sujeto. Y los rasgos secundarios son estos que aparecen en algunas situaciones sorpresivas o particulares y que solo se pueden, se pueden ver en situación, que no son una particularidad del sujeto, sino son como influenciados por una situación en especial. En relación a la teoría de los rasgos de Gordon Allport, vamos a definir la personalidad, según él, como la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una forma de pensar y actuar única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Es por eso que a partir de esta definición de 1973, Alport va a pensar en que estos rasgos cardinales, centrales y secundarios son aquellos que se van de alguna manera construyendo o determinando a partir de justamente la necesidad de adaptarse del sujeto al medio en el que se encuentra. En relación a esto, habrá un apunte en PDF cargado en la unidad 4 para que puedan leer y atravesar y bueno, por ahí pensar en otros ejemplos en relación a la teoría de los rasgos. Y hasta acá, no sé si alguna de las profes quiere aportar algo, pero hasta acá la teoría de los rasgos no es muy compleja, pero tiene tres patas centrales que por ahí está bueno y es importante tener en cuenta y tener bien diferenciadas cada una. No sé si quieren decir algo o aportar algo.
Perfecto, Lu. No, después, bueno, vamos a hablar de Kurt Lewin, que también toma algunos Mm, aportes de Alport y los va sí. resignificando desde otro lugar, pero de alguna manera también considera un poco esta estructura, ¿no? De rasgos centrales, rasgos, Ujú, bueno, Kurt Lewin habla de rasgos periféricos, entonces a medida también que vamos ujú, avanzando por las miradas y las concepciones de esta estructura de la personalidad desde distintos autores, hay algunos puntos en común en relación a ciertas sí. teorías, como grandes teorías, están las teorías psicodinámicas, las teorías de los rasgos, como grandes Ujú, grupos donde podemos por ahí encontrar distintos autores que toman algunos conceptos que son, que se relacionan y bueno, van dando como sí. una mirada distintiva o en algún punto se diferencian, pero bueno, la idea era empezar así como eh, eh, autor por autor y bueno, poder mirar Ujú. desde distintos lugares esta concepción de lo que es la estructura de la personalidad. Sí, de En hecho, cuando realidad, ellos lean, ¿eh? cuando los chicos lean, por ejemplo, Morrie y Maisto, van a encontrar que la teoría de los rasgos está planteada por autores posteriores a Alport. Si bien Alport es el precursor de la teoría de los rasgos, hay otros aportes que se han ido haciendo, en donde de pronto hay una clasificación que termina siendo 5 tipos de rasgos eh, combinados, constituyen las diferentes personalidades, y después, por ejemplo, Aira Kogan también va a ser eh, va a tomar la teoría de Alport y va a hacer su agregado, su planteo, desde otra posición quizás, hablando de estos rasgos como individuales, pero de rasgos comunes que tienen que ver con la cuestión de la cultura, las creencias, el lenguaje. Bueno, esto que nosotros venimos hablando, ¿no? Que la cultura y la influencia de lo social tiene como un nivel de importancia mayor en la constitución de la personalidad y en el modo de los sujetos de poder adaptarse al medio y construir un modo particular de sentir, pensar y actuar. Entonces, vamos, podemos pasar al siguiente. Pasemos al siguiente. Este, pensaba cuando escuchaba esto de los rasgos y cómo cada autor va planteando su posición, eh, cómo después en la materia psicodiagnóstico el modo de hacer el diagnóstico es en base a una estructura y en base a rasgos también. Quizás ahí tomando como una generalidad o como una unidad, quizás, a partir de las diversas teorías. Yo les voy a presentar la teoría psicodinámica de la mano de Freud, quien plantea un modo de conocer el aparato psíquico. Freud no habla exclusivamente de personalidad, ¿sí? Sino que habla de cómo hay un aparato psíquico a partir del cual los sujetos tienen determinadas conductas, elaboran determinados síntomas, tienen determinadas características. Recordemos que Freud era un médico neurólogo y él a partir del estudio clínico de sus pacientes es que va desarrollando sus teorías. Primero, la teoría tópica, ¿sí? Donde plantea 3 instancias, como 3 lugares, si se quiere, lógicos para el contenido psíquico, eh, preconsciente, consciente e inconsciente. Después pasa a una teoría psicodinámica específicamente, que es lo que vamos a ver hoy, y bueno, después un modelo económico de abordar ese aparato psíquico, viendo qué sucede con la energía que circula allí. Esto yo lo tomo del texto de Aida Kogan que ustedes van a tener, un acercamiento sencillo, interesante y bien puntual a esto, y bueno, ustedes lo profundizarán cuando vean en psicología profunda todos estos modelos planteados por Freud. En principio, Freud plantea que el sujeto o el ser humano viene al mundo siendo un puro ello, una fuente de pulsiones, que en este caso le vamos a llamar
impulsos que buscan una satisfacción, que buscan una descarga, ¿sí? Que está muy asociado al eros. El eros como ese impulso, ¿sí? Comienza, digamos, orientado hacia satisfacciones sexuales y también satisfacciones que Freud le llama en principio de los impulsos de conservación. Por eso están como muy relacionados a lo vital, por fisiológicas, en la satisfacción de estas necesidades para, en principio, el sujeto vaya sobreviviendo a la vida, ¿no? Y por eso se plantea que primero somos este puro ello. El ello consta de una fuerza irracional, ¿sí? No hay allí los principios de la razón, no hay un acercamiento a la realidad, es solamente un empuje a la descarga y a la satisfacción, ¿sí? Luego, en la medida en que este aparato psíquico va teniendo contacto con el mundo exterior, se va distinguiendo y diferenciando evolutivamente el yo, la instancia del yo. Ustedes van a ver que en el texto de Aida Kogan se nombran muchas funciones del yo. Está originado y regido por el principio de realidad, ¿sí? Quiere decir que no se rige por el principio del placer, al contrario del ello, ¿sí? De hecho, es tomado como una especie de mediador entre el mundo externo, la realidad externa y los impulsos internos, ¿sí? Entonces, es el yo el asiento de la función de adaptación, de contacto medio, de carácter, y también es el asiento de los procesos psíquicos, los que estuvimos viendo en estas unidades, ¿sí? De la percepción, es el asiento de la memoria, de la atención, ¿sí? De todos aquellos procesos psíquicos intencionales, ¿sí? Voluntarios, ¿sí? Entonces es el yo el que va conduciendo eso. ¿Querés que cortemos un ratito, Marce? Y vemos qué pasa. No, yo justo cuando estabas explicando yo te escuché entrecortado, no sé si era yo o bueno, por ahí capaz que es mi conexión y hubo un pedacito que se me cortó, pero sigue, seguimos y bueno. Bueno, dale, sigamos y ahí vamos bien. Ok, entonces, como seguíamos, el yo es este asiento de las funciones también más ligadas a la voluntad. Por eso se dice que se encarga de las descargas motoras. El yo vendría a recibir el impulso, los impulsos del ello, y decidiría en qué momento es adecuado o no llevar a cabo la satisfacción de eso, ¿sí? Se rige también por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo y por el espacio, porque como es el que tiene el contacto con el mundo exterior, tiene un orden temporal distinto al ello, ¿sí? Y a lo inconsciente que es atemporal. Además, el yo es el asiento de lo que llamamos angustia señal, ¿sí? Es el que advierte cuando hay un desequilibrio, cuando hay algo que angustia al sujeto, ¿sí? Entonces aparece esto como señal eh, para actuar en consecuencia, ¿sí?
Luego, ¿sí? Continuando por ahí desde esta teoría específica con el desarrollo, se separa del yo otra instancia que se llama superyo, ¿sí? Hay algunos autores que lo plantean como una instancia moral, como una instancia que regula la conducta desde la cátedra y desde el texto de Aida Kogan, lo vamos a tomar como esta instancia que condensa los sentimientos éticos, ¿sí? Que no siempre va a ser racional, ¿sí? Muchas veces productor de angustia, porque genera sentimientos de culpa, ¿sí? Y a veces Juli, ahí a mí se me cortó ser un cachitín. exigente, muy exigente de acuerdo a lo que ese sujeto vaya. Ok, ¿en qué parte, Mazo? Se me cortó cuando explicaste esta cuestión de no siempre, esta cuestión del super yo tomada por otros autores y la posición de la cátedra. Ahí se me cortó un cachito. No sé si querés volver, no sé si a Marce se le cortó también. Sí, sí, ahí también se me cortó. Si querés volverlo a Dale, repetir por las dudas. dale, dale, lo repito. Que esta parte me gusta mucho. Hay una diferencia entre los autores para pensar el super yo. Hay algunos, o quizás algo que se estudia en la secundaria, por ejemplo, es que el super yo es como igual a la instancia moral, a aquello que rige la conducta del sujeto de acuerdo a las normas sociales, por ejemplo. Pero desde la cátedra y quizá desde la carrera, todos eh, los portavoces de la teoría psicodinámica o de la teoría freudiana advierten que hay otra cosa aquí en el superyo, ¿sí? Que quizás sí condensa ciertos sentimientos ligados a la ética, pero como una instancia de exigencia para el sujeto, ¿sí? Produce sentimientos de culpa y esto angustia al sujeto, ¿sí? Porque el yo no es racional. La instancia racional intelectual la podemos ubicar en el yo, ¿sí? Tienen como tarea para la casa descubrir en la lectura del texto de Kogan por qué yo les puse de fondo, no sé si se llega a ver, hay un jinete y un caballo en el fondo. La próxima clase que nos veamos, ustedes tendrán que responder qué relación tiene este jinete y este caballo con esta teoría, ¿sí? Para cerrar, les muestro, aquí les adelanto en esta parte, los mecanismos de defensa, ¿sí? Cuando yo advierte algo de, ya sea impulso que busca la descarga inmediata y desde el lado de la realidad no se puede, ¿sí? Hay veces que se acude a mecanismos de defensa para intentar solucionar eso de algún modo. Yo se los nombro, ustedes lo pueden leer y más adelante los estudiarán. Esto está más desarrollado por Anna Freud, quien era la Freud, ¿sí? Una de sus hijas. Introyección, proyección, represión, regresión, desplazamiento, conversión, aislamiento, etcétera. Y estos también se producirán de acuerdo a la estructura psíquica que haya desarrollado el sujeto. Así que bueno, hasta acá con esta teoría. También, Juli, algo de esto vimos cuando vimos vínculo y lo vamos a retomar seguramente cuando desarrollemos algo de conducta, algo de todo esto que venimos desarrollando desde la estructura de la personalidad, lo vamos a retomar en conducta porque, bueno, es como esto que siempre decimos, la integración, ¿no? Como de los distintos procesos o partes de esta estructuración psíquica, que la vemos por separado, pero es muy difícil hablar de personalidad sin conducta, ¿no?
o de conciencia sin la estructura de la personalidad, así lo hemos visto como temas separados, pero bueno, llega un punto que se van a empezar a vincular cada uno de los temas, que los separamos para analizarlos, pero bueno, es un todo dinámico, como siempre decimos, ¿no? Además de mencionarles que Ujú. si bien esta materia plantea o abre por ahí muchos temas, hay muchas materias que van a abordar estos ejes temáticos de psicología general en profundidad. En segundo año van a tener una materia que se llama psicología profunda, donde lo que ven es básicamente la teoría freudiana. Entonces, materias como psicología profunda, psicología evolutiva, psicología educacional, psicodiagnóstico, bueno, todas las materias van a tomar algo, o psicología de la personalidad específicamente, donde van a trabajar todas estas teorías en otro nivel de profundidad y con otros elementos para relacionar y por ahí para pensar en sujetos, pero digo, como la psicología general que venimos trabajando y todos los ejes y todas las unidades después van a tener como, como una mano que se enlaza con alguna materia puntual o específica a lo largo de la carrera. Entonces, la idea es que ellos vayan pudiendo, que ustedes vayan pudiendo hacer esta asociación que nosotras luchamos tanto por hacer unidad por unidad, pero la idea es que estudien esto así, más integrado. La división es a los fines didácticos. Así es. Bueno, el siguiente de los autores que vamos a ver es Kurt Lewin, y la teoría de Kurt Lewin también la llaman como la teoría del campo, ¿no? Bueno, Kurt Lewin fue un doctor en filosofía, un psicólogo social, si bien nació en Europa, está radicado en Estados Unidos y es donde todos sus estudios los llevó a cabo ahí. Y su foco de estudio tenía que ver con el comportamiento humano. Eh, Esta teoría del campo, él la llama también teoría del campo o del espacio vital, y va a plantear como al menos tres grandes dimensiones dentro de esta teoría, que tiene que ver con la existencia de un campo, ¿no? Existe un campo, esta idea de campo es esto de lo real, ¿no? Lo real existente, lo que puede ser asequible a la conciencia, ¿no? Esto de lo que me doy cuenta de que de verdad existe, ese sería ese espacio vital. Otro punto de esta teoría es la existencia de una interdependencia, en donde cada uno de los elementos que conforman este campo están interdependientes y se relacionan unos con otros. Acá aparece también esta idea de la Gestalt, ¿no? Donde alguna de las partes de esa forma, de ese campo, de ese espacio vital, que se modifica al resto. En ese sentido, la interdependencia. Y un tercer punto dentro de este espacio vital es la idea de la temporalidad. Que esto ocurre, no esto que ocurre dentro del campo, ocurre siempre en un tiempo localizable, que es sincrónico, menciona él, es decir, que se da en un tiempo contemporáneo. En otras teorías, esta idea de la temporalidad podría entenderse como el aquí y el ahora, ¿no? El ser consciente de lo que me está pasando en el aquí y en el ahora. Él no menciona esas palabras, pero sí habla de temporalidad, pero un poco para que se entienda. Bueno, la gran pregunta de Lewin tenía que ver con si era posible conocer el conocimiento humano fuera de su entorno, si eso podía llegar a ocurrir. Y después de sus investigaciones, él da cuenta de que en realidad la conducta, lo que determina esa conducta, es el conjunto de cada individuo en el ambiente, ¿no? Y que además esto podía restaurar de alguna manera el equilibrio entre el sujeto y el ambiente y eliminar
de alguna manera situaciones conflictivas que puedan ocurrir dentro de este entorno. La teoría, así como hablábamos recién, la teoría de Freud como dentro de las teorías psicodinámicas, la teoría de Kurt Lewin también se considera una teoría de dinámica de la personalidad. Bueno, acá en este gráfico podemos ver cómo pensó la estructura de esta personalidad Kurt Lewin. Él va a subrayar la existencia de subestructuras, ¿no? Hay una estructura de la personalidad que dota de unicidad, ¿no?, a la persona, pero a su vez esa estructura está conformada por subestructuras. Una de esas subestructuras tiene que ver con estos rasgos que se ven ahí, rasgos centrales, rasgos periféricos. Hay una parte que se llama núcleo, el sí mismo, ¿no? Cada una de estas partes son subestructuras de un todo. Entonces, para Lewin hay un grado de unicidad como una totalidad psíquica, pero en el interior de la mente van a existir estas subestructuras o estos estratos y estas periferias psíquicas, ¿no? A ver si puedo buscar la manito o un puntero mientras les voy marcando. Bueno, esta imagen, entonces les decíamos, es la representación topológica de lo que se llama la personalidad. Y de alguna manera va a simbolizar esto que decíamos del carácter gestáltico. ¿Se acuerdan cuando veíamos la gestal? Donde la forma, ¿no?, este todo, tiene sentido en función de la unicidad, ¿no? Y no es que el todo, decía la Gestalt, que el todo es más que las sumas de las partes. Sobre esa misma idea, Lewin plantea esta estructura de la personalidad. Existe, entonces, un sistema, ¿no?, cuyas partes se hallan ligadas dinámicamente en forma tal que el cambio de alguna de estas subestructuras trae aparejado el cambio del resto. ¿Qué entiende por rasgos periféricos, como se menciona ahí, ¿no?, la región periférica? Los rasgos periféricos son aquellos que van a estar vinculados con el ambiente. Es esta región, como dice, perceptivo-motriz, ¿no?, la región más cercana al ambiente, ¿no?, que acá está representada por una M. Toda esta región periférica es la que está más ligada al exterior, que vendría a ser el ambiente, ¿no? Todo lo que se ve acá dentro del círculo, eso sería la estructura de la personalidad, ese sería todo el yo, ¿no? Aquellos rasgos periféricos, que son los perceptivos motrices, son aquellos que van a estar ligados más cercanos al ambiente. Y después tenemos una región central, ¿no?, como planteaba recién también la teoría de Allport. Estos rasgos centrales constituyen la interioridad individual, digamos, del sujeto. Esto es, ¿qué va a entender ahí? El carácter, las capacidades, los prejuicios, los anhelos, los complejos. Esta región está en constante movimiento y es dinámica, nos dice Kurt Lewin. Todo el tiempo va cambiando, ¿no? Cuando veíamos esta idea del carácter como un elemento de la personalidad que se va construyendo con el tiempo por la relación que el sujeto va manteniendo con el ambiente y a partir de algunos elementos heredados o que vienen de una predisposición biológica, y esta relación entre el sujeto y el ambiente constantemente va conformando este carácter. Cuando también veíamos la idea de las capacidades, ¿se acuerdan?, que eran posibilidades que iban a ser desarrolladas por el sujeto siempre y cuando el ambiente así lo permita. En relación a los prejuicios, bueno, los prejuicios son construcciones que las vamos desarrollando por esta relación dentro de un contexto social, ¿no? Hacemos juicios previos respecto de algo, de alguien o de un evento, pero también en relación a representaciones, a ideas que podemos ir armando, conformando.
esta idea del anhelo, bueno, todos estos elementos son lo que él llama, son parte de la región central y están en constante dinámica porque siempre van a ir cambiando en relación al ambiente en el que yo estoy, ¿no? A lo largo de la vida, dice Lewin, uno va atravesando distintos momentos por distintas esferas de la vida, y en cada una de esas esferas, en cada uno de esos ambientes, uno va recogiendo de esa experiencia algo que hace que estos elementos de la región central empiecen a modificarse. Y si, como volvemos a la idea inicial, si uno de esos elementos se modifica, esto inevitablemente modifica a los otros. Dentro de esta región central hay algo que es más íntimo, lo más íntimo de la región central, que él va a llamar el núcleo, ¿no? Que ahí es donde está la carita justo de él. Este núcleo, él lo llama como el sí mismo, es la unidad, ¿no? La unidad de esta personalidad. Y es lo más profundo del sujeto. Y bueno, la otra región dentro de esto, otro elemento fundamental, es lo que está por fuera, ¿no? Que está representado por la A, que es el ambiente, donde él va a plantear que a lo largo de la vida vamos a ir armando diferentes esferas, profesionales, familiares, amistosas, y como entornos diferentes donde nos movemos, y en esos ambientes vamos a ir otorgando como nuevas necesidades. Y cada uno de estos ambientes nos va dando nuevas experiencias y vamos necesitando nuevas cosas. Entonces, el sujeto se va adaptando a esos ambientes en relación a esas necesidades también. Hay, por pasar por estos ambientes, hay entonces no solo una movilidad en relación a los ambientes, como sería una movilidad externa, sino también esto implica una movilidad interna, que esta movilidad interna, dice él, sería el producto de esta interacción del individuo con el ambiente y estas esferas de la vida, ¿no? De ahí esta idea de teoría dinámica, es decir, uno va cambiando y adaptándose a los ambientes en relación a las necesidades, pero esto al mismo tiempo modifica estas regiones centrales, esta interioridad de este sujeto. Y también nos plantea, como hablaba de la temporalidad, que en determinados momentos estos cambios ocurren y permanecen con cierta estabilidad, pero también la temporalidad, cambios de la vida o las esferas, influye el tiempo biológico, ¿no? Entonces, él hace unas comparaciones, no es lo mismo las necesidades o las experiencias que puede tener un niño que las que pueda tener un adulto, ¿no? Por ejemplo, en los niños los intereses y las necesidades posiblemente nos plantea que cambian muy rápido, ¿no? Quieren jugar, quieren comer, también varían muy rápido los estados de ánimo. En el caso de la vida del adulto, que es otro tiempo, estos cambios quizás no se provocan tan rápidamente, sino con mayor lentitud, ¿no? Y dice también que todo esto le va otorgando una unidad a la personalidad, es decir, las distintas experiencias que el sujeto va y las interacciones que va manteniendo con este ambiente le dan una unidad a esta personalidad. Que él llama que es algo característico y predecible del sujeto. Esa personalidad sería lo más característico y predecible. Y eso se compara, dice Lewin, con esto que también ya había planteado Alport, que es los sentimientos rectores. Esto que nos va a acompañar a lo largo de la vida, hay como un cierto patrón, ¿no? Que si bien la personalidad va adaptándose y cambiando por la interacción con el ambiente, siempre se mantiene un cierto patrón
que es el que nos va a acompañar como este sentimiento rector, y esto es lo que él llama material psíquico. Ese material psíquico se mantiene a lo largo del tiempo, aunque se va adaptando por los diferentes ambientes. Algo de la región central se va a modificar, pero algo va a permanecer con cierta estabilidad. Bueno, un poco esa es la teoría de Lewin. Esta idea de la teoría del campo no solo lo presenta en relación al individuo, sino que el campo puede ser incluso un grupo, una institución o una organización, es decir, el sistema que él construye con esta teoría puede ser aplicable al individuo, a un grupo o una organización, es decir, a todo sistema social, ya sea un individuo o un gran grupo, ¿no? Las formas en que funciona este campo se las puede aplicar en las distintas esferas. Bueno, ahí con Lewin. No sé si las profes quieren agregar algo más. No, por ahí recalcarles cómo, atravesando las teorías, las distintas posiciones desde las cuales se piensa, se habla, se estructura la personalidad, van tomando algo unos de otros y complementando o llevando para otro lado o cambiando el nombre. Entonces eso es lo que hace o genera quizá la complejidad al momento de estudiar, ¿no? Esta necesidad de estar concentrados, de por ahí poder ser bastante esquemáticos y bien sistemáticos a la hora de estudiar, porque a veces son algunos pequeños términos, pero que transforman una teoría. Entonces, es necesario por ahí estar advertidos de esos pequeños detalles que hacen a la complejidad al momento de estudiar. Sobre todo, estas teorías que hablan de lo mismo, pero desde distintos lugares, con diferentes términos, con más, menos, y quizá es el mismo término, pero tomado en un sentido distinto. Entonces, bueno, eso, como que estén advertidos de esa complejidad, me parece que es importante. Bien. Bueno, hasta Sí, aquí le vamos a presentar. ¿Sí, Juli? Que capaz que como estoy con un poco de delay llega medio tarde, pero capaz de recomendarles que hagan como cuadros comparativos donde tomen los términos propios de cada teoría, porque por algo, digamos, se plantea la palabra, qué sé yo, consciente o inconsciente, sujeto o individuo, o no sé, qué teorías qué lugar para el ambiente dentro de una teoría y qué lugar para el ambiente dentro de otra teoría, si se piensa como un modelo de estructura o como una sumatoria de características, nada, eso como que puedan ir ubicando quizá algunas diferencias, les puede servir también para comprender mejor al interior, digamos, de cada teoría. Sí, eso es importante, es súper importante. Bueno, en el próximo videíto, en la próxima clase, les presentamos 3 autores más que nos van a traer otras luces a esta estructura de la personalidad.